Bueno, nos vamos directamente a una entrevista. Nosotros decíamos esta semana, cuando hablábamos de los temas más Ujú. importantes, uno tiene que ver con distintos pedidos de informe que se hace de la provincia sobre recientes investigaciones en caso de narcotráfico y la consecuente formación policial con respecto a esta problemática, decíamos sobre el narcotráfico, y uno tiene que ver con la noticia de la reciente caída de una avioneta en Chaco, Ujú. con un cargamento de 325 kilogramos de cocaína con destino a Santa Fe y la implicancia puntualmente de la participación del primer Comando Capital, esta organización criminal de Brasil, en la introducción de cocaína en Santa Fe. Bueno, para eso estamos en comunicación telefónica con Carlos Delfrade, un amigo de la casa también, diputado provincial por Soberanía Popular. Buen día, Carlos. Nahuel y Erika te saludan. Buen día. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muchachos, por llamar. Bien, Bien. bueno, decíamos en torno a esto, hubo varios pedidos esta semana de informe, principalmente con cuestiones relacionadas al narcotráfico. Bueno, ¿de qué se tratan todos estos pedidos? Sí, en realidad son pedidos de informe que hacemos nosotros Ujú. solamente, no es Claro, que sí. haya de muchos bloques. Este es un pedido de informe porque realmente lo que comienza a aparecer que dentro de uno de los temas que ustedes manejan permanentemente, que es la cuestión del río Paraná, lo que le queda claro a la justicia de Bolivia, a la justicia del Paraguay, y no sé hasta qué punto parte de la justicia argentina, especialmente la justicia de la provincia del Chaco, que el río Paraná, desde el 24 de abril de 1978, cuando llega el primer cargamento de 200 kilos de cocaína a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario, se ha convertido hoy en un lugar de exportación de cuestiones Claro. legales e ilegales. Dentro de lo ilegal, grandes cargamentos de drogas como este que iba a venir para Rosario o para la zona de los puertos privados de San Lorenzo. Y lo que está manejando esa exportación de estos grupos, que son en realidad grupos narcos especialmente de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, es una organización que surgió hace 30 años en las cárceles de San Pablo, que es el primer Comando Capital. Ajá. Y ya empiezan a aparecer personas detenidas en la provincia de Santa Fe, son los responsables, además de lo que fue el triple crimen de la boda narco también en Ujú. Ibarlucea, hace algunos Claro, años atrás, sí. y ahí aparecen gente vinculado a la estructura boliviana internacional, como es el caso de este señor Granier, que es de Bolivia, pero tiene documento de identidad argentina, pero el contacto es alguien que se llama, le dicen Calavera Peloso, y que es el que termina siendo el proveedor de las dos grandes organizaciones narcopoliciales que manejan el narcomenudeo en Rosario, que son las estructuras de Alvarado por un lado y los monos por otro lado. Por eso es tan importante ver si ya estas organizaciones, por más Ujú. que algunos de sus cabezas principales estén presos, ya no forman parte de una organización que es narcopolicial de carácter casi regional internacional como el primer Comando Capital. Entonces lo que le pedimos al gobierno provincial, cuánta gente en los últimos 5 años detenidas en la provincia de Santa Fe están vinculados al primer Comando Capital. Claro. Bueno, en esta radiografía que vos Sí. haces sobre la situación, bueno, ubicás al puerto de Rosario en un lugar central en torno a esto, a esta dinámica del Sí, sí, narcotráfico. igual que los puertos de San Lorenzo también son lugares que son verdaderas zonas liberadas Claro. con casi ningún nivel de control. Ahí lo que se manifiesta es el Estado bobo y cómplice que le sirve a las mafias, y eso es lo que necesariamente habrá que recuperar, porque no solamente es una cuestión vital de soberanía económica, sino también de seguridad ciudadana, porque por allí entran no solamente drogas que después terminan consumiendo nuestras pibas y nuestros pibes, que se convierten en consumidores consumidos, como siempre decimos nosotros, sino también armas, que son los que después le quitan la vida a las pibas y los pibes en estos enfrentamientos que ya llevan casi 170 en lo que va de este año 2023. Claro. Incluso, Carlos, uno escuchaba la otra semana, la semana pasada, Sí. cuando se hacía presente en la ciudad de Rosario con bombos y platillos, digo, Larreta, con Morales, en torno Sí, a esas 14 propuestas contra el narcotráfico que presentaba acá en la sí. ciudad de Sí. Rosario con Puyaro. Y llamaba la atención que en ninguna aparecía lo del lavado de dinero y en ninguna aparecía lo de Los los puertos puertos. mencionados. No se hablaba ni de lavado de dinero, ni de los puertos, y se hablaba como siempre de poner el Ujú. ejército, que es la vieja solución que introdujo Richard Nixon cuando fundó la DEA el 1 de julio Claro. del 73, que termina generando que los ejércitos se conviertan verdaderamente en los grandes carteles
de drogas en países como Colombia, como Bolivia, como Brasil, y que después eligen gerentes, como en el caso de México, en donde uno de los gerentes terminó siendo el Chapo Guzmán, pero laburan para el ejército, con lo cual se corrompen, no defienden nada que ver con los bienes comunes del país ni del pueblo, sino que terminan siendo los que matan a chicos y chicos, fundamentalmente como control social para que no se hagan revolucionarios como pasó en la década del 70, y el narcotráfico sigue fluyendo. Por eso Colombia sigue siendo la primera exportadora de cocaína, Brasil el segundo, la Argentina el tercero, y esto también tiene mucho que ver con esto de creer que el narcotráfico se corta con una tanqueta, cuando en realidad lo que hay que cortar es el flujo de dinero que genera el circuito del narcotráfico, y sobre eso no hay ningún tipo de decisión, y menos de estos sectores que probablemente gobiernen la provincia y el país. Bien, Carlos, mira, te saco un poquito de tema, pero bueno, está vinculado con esto. Decíamos, estas propuestas, estos personajes que vienen a hacer su campaña a Santa Fe, con lo que vos decías probablemente sea el próximo gobernador de nuestra provincia. Y te quería consultar acerca de San Lorenzo, donde están radicados justamente los puertos más importantes de nuestra provincia, por donde salen fundamentalmente la producción, y cómo fue, digamos, esta cuestión programática en donde el Frente Amplio por la Soberanía en San Lorenzo también tuvo que ver con esto. Sí, una decisión que tomaron las compañeras y los compañeros del Frente Amplio de San Lorenzo de retirar la candidatura de un queridísimo médico de San Lorenzo, psicólogo como es Mario de Señac, porque entienden que la posibilidad de ganar de parte de Esteban Aricó, que es el candidato de una parte del peronismo, puede terminar con una hegemonía ya de 16 años, de 4 intendencias que lleva el radical pro Leo Raimundo, y también insistir desde la banca legislativa, Germán Mangione en el Consejo Municipal, Juan Nóbile al Senado, y nosotros en la provincia, para seguir discutiendo la otra cara de la misma moneda, que es el senador Armando Traferri. Es muy importante esta decisión, hay que bancarla, hay que sostenerla, nosotros lo hemos hecho, y esto no tiene nada que ver con lo que después salió en algunos medios de comunicación creyendo que nosotros lo habíamos hecho en una negociación con Perotti, una verdadera estupidez, entre otras cosas porque Perotti compite con nosotros en el lugar de diputados, y porque además siempre nosotros definimos a Perotti como el Macri santafesino, así que estamos muy lejos de eso. Sí, pero lo cierto es que es una decisión de las compañeras y los compañeros de San Lorenzo que tiene que ver con la historia de los últimos 20 años allí en la ciudad histórica. La sensación, Carlos, es que ustedes venían zafando de los carpetazos. ¿Cómo? Que venían zafando ustedes de los carpetazos, porque uno analizaba la elección, incluso esa interna que se daba en Justo por el Cambio, y volaban carpetazos, pero vulgarmente digo, se estaban tirando con de todo, y en esto aparece este carpetazo en torno a tu figura, en torno a la construcción del Frente Amplio por la Soberanía en San Lorenzo, y sobre todo a esta idea de contradecir la historia que tienen ustedes como sujetos políticos en la provincia de Santa Fe, que como bien lo describías, este torno crítico hacia la gestión de Perotti. Lo que nosotros estamos embromando mucho son a los grandes frentes que para nosotros conforman el PUS, el Partido Único Santafesino, en donde el pejotismo por un lado y todos estos sectores del macrismo, el radicalismo y el socialismo saben que nosotros podemos hacer una muy buena elección en diputado y les molesta muchísimo nuestra presencia. Por eso articularon esto, porque claramente pegan por arriba, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la conducción de la Cámara de Diputados y quienes van a ser los verdaderos mentores de la oposición concreta y real en lo que pase por el gobierno de Puyar. Y lo vamos a hacer nosotros, no van a ser los otros sectores, ni del peronismo, ni mucho menos de lo que queda de lo que alguna vez fue el socialismo. Carlitos, te agradecemos enormemente la comunicación, como siempre. Muchísimas la verdad, gracias. Un placer. Un abrazo muy grande a ustedes. Un abrazo grande. Carlos. Bueno, así charlaba con nosotros Carlos Delfrade, quien es diputado, actualmente diputado provincial por Soberanía Popular, y que es también candidato. Sí, candidato a diputado también provincial por el Frente Amplio por la Soberanía. Bueno, hablamos de distintos temas, nos interesaba uno puntual que tiene que ver con esto de
la preocupación, el pedido de informe que le hace a la provincia en torno a las últimas detenciones y a la posible participación de este primer comando capital, que empieza a aparecer, que él lo viene diciendo ya hace un tiempo y que no es muy conocido socialmente, Claro. pero sí que en Brasil tiene una gran implicancia, sobre todo en el narcotráfico, sobre todo en el terror Con el que opera, sí. con el que opera, Así exactamente. Bueno, este pedido de informe nos quedó ahí colgado un poquito lo de la formación policial. Después seguramente igual Sí, lo vamos a seguiremos charlar, en lo contacto vamos a charlar. con Carlos. Y bueno, y esta operación también que le realizaron, que me parece que tiene que ver también con el lugar que está ocupando ahora y cómo se van ubicando las fichas. Entonces vio que ya se resolvió esa interna de Juntos por el Cambio, que fue la verdad de la más dura que uno le tocó analizar en el último tiempo. La dureza con la que se daban, no parecían que eran pares que competían, sino parecía como esa dicotomía de entender a la política como amigo-enemigo, Sí. y pensar al adversario como enemigo, porque se destruían. La verdad, se tiraban con de todo, y así es muy difícil después poder construir o llegar a algún tipo de consenso. Principalmente si dentro de esa misma fuerza se matan tanto, o con las acusaciones, con la gravedad de las acusaciones. Nosotros recordemos que Lozada lo trató de narcotraficante a Puyaro. No es que le dijo, bueno, se equivocó en tal cuestión, en tal otra. Lo vinculó directamente al narcotráfico en la provincia de Santa Fe, y después es muy difícil volver de todo eso. Sí, por eso voces como las de Carlos, programas como el del Frente Amplio por la Soberanía, molestan tanto porque son los únicos que van, decíamos, al fondo de la cuestión. Sí. Y a vincular esto... No al Fondo Monetario. No, al fondo de la cuestión, de lo que estamos sufriendo en Rosario, en las grandes ciudades de nuestra provincia, y no quedarse con esto de más policía, el ejército, la frontera, sino que tenemos que trabajar con lo que tenemos acá cerquita, acá cerquita, que es el río, que son los puertos, que es el puerto de Rosario y que son los puertos privados de todo el cordón industrial.